Hola, yo soy la profesora Belén y voy a dar el inicio a esta clase. Estoy un poco enferma y no me siento suficientemente bien para grabarme, pero todavía puedo hablar normalmente. La clase es sobre ESI, Educación Sexual Integral. Bueno, pasemos explicando qué es ESI, pero en nuestro país. Según la ley argentina 26.150, ESI es la enseñanza y difusión de cuestiones sobre la sexualidad humana. Incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos en materia de sexualidad. Ahora, dicho en palabras más sencillas, es enseñar sobre el cuerpo, el vínculo afectivo, lo social como relaciones, y lo ético, lo que sería lo correcto, lo moral. Hablando en general de ESI en las escuelas, ¿quiénes son los que tienen derecho a recibir la educación sexual integral? Pues los alumnos de todas las escuelas del país. ¿Y en qué colegios debe darse esta educación sexual integral? En todos los colegios del país, ya sean públicos o privados, religiosos o laicos, de nivel inicial, primario, secundario y también para la educación superior. Ahora, ¿quiénes son los que están en obligación de dar estas clases de educación sexual integral? El Estado, por medio del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. ¿Cuál es el objetivo en sí de ESI? Incorporar la educación sexual dentro de las propuestas educativas y asegurar la transmisión de conocimientos que sean precisos y confiables. También generar actitudes responsables ante la sexualidad. Esto quiere decir que uno puede tomar estas actitudes en base al conocimiento que la educación sexual integral le brinda. Otra es prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual en particular. También, como objetivo último pero no menos importante, es la igualdad del trato entre hombres y mujeres. Para aportar brevemente a esto de educación sexual integral, consideramos que es adecuado, es correcto ir en un viaje en el tiempo a un concepto que ya hemos visto previamente, conocido como posmodernidad. Concretamente, la parte del adolescente como modelo. Es la figura que uno aspira, que uno quiere ser, es la edad dorada. Es una cultura de que lo quiero todo, lo quiero ahora. El consumismo maximalista, y también que lo visual es lo único que importa. Esto también se puede ver mucho en redes sociales, donde lo que más se valora son las versiones estéticas de nosotros mismos. ¿Cómo influyen las redes sociales en la imagen corporal? Bien, las redes sociales se han convertido en un accesorio de nuestro día a día. Son poderosos medios de comunicación que entre ellos se encuentran Facebook e Instagram, que normalmente son utilizados por adolescentes, y estas aplicaciones nos permiten subir fotos, historias, dar likes, comentar y ver las de otras personas. Esto parece ser una ventaja, pero en realidad no, ya que estamos constantemente expuestos a opiniones críticas y comentarios de las demás personas. ¿Qué es la imagen corporal? Si bien cuando uno nombra la imagen corporal, muchos piensan que es la forma real de nuestro cuerpo. Sin embargo, no es una fotografía de nosotros ni cómo nos vemos en el espejo, sino la percepción, el sentimiento y la emoción que relaciona nuestro cuerpo. La percepción no es algo estático, sino que se va construyendo a medida que va pasando el tiempo. Y la imagen corporal se va volviendo más sólida mediante vamos creciendo y con mayor número de matices. Pero esta construcción solamente se verá influida por las experiencias y situaciones que uno pase durante su vida, ya que en la adolescencia es el punto de mayor vulnerabilidad a las opiniones críticas de los demás. ¿Qué consecuencias tiene? Si el resultado de la comparación nos deja en un buen lugar, puede
generar un aumento de autoestima o satisfacción corporal. Sin embargo, tendemos a compararnos con aquellas personas que tienen características ideales por la sociedad. Esto puede acompañar expectativas inalcanzables y también emociones como la culpa, la vergüenza y la ansiedad por no cumplir esos estándares de belleza. Todo esto lleva a sentirse rechazados e intentar hacer todo lo posible para ser aceptados en la sociedad. Métodos anticonceptivos. ¿Qué son y cuál es su importancia? Los métodos anticonceptivos son definidos como aquellas técnicas, dispositivos o fármacos que van a evitar que ocurra un embarazo. No todos van a prevenir infecciones de transmisión sexual. Su importancia radica y permite decir sí, cuándo y cuántos hijos tener. También van a ayudar a prevenir estos embarazos no deseados y especialmente en la adolescencia. Van a favorecer la salud mental y emocional, así como también la continuidad educativa. Van a promover relaciones sexuales responsables basadas en el cuidado, la autonomía y el respeto. En cuanto a los métodos anticonceptivos, vamos a tener varios, que los vamos a desglosar según el tipo, la ventaja y los efectos secundarios en cuanto a la mujer y en cuanto al hombre. Primero tenemos los métodos anticonceptivos de barrera, como el preservativo masculino y el femenino. Van a ser accesibles, económicos, sin hormonas y sobre todo y más importante, van a prevenir las infecciones de transmisión sexual como también el embarazo. Cuando hablamos de efectos secundarios en la mujer, en cuanto a estos preservativos, vamos a ver irritaciones, posibles alergias al látex, también una rotura o deslizamiento. En cuanto al hombre, vamos a ver que son prácticamente nulos. Puede haber una posible incomodidad o menor sensibilidad. Luego tenemos los métodos hormonales, así como las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el parche o el anillo. Vamos a ver que su ventaja es una alta eficacia, van a regular nuestro ciclo, van a reducir los cólicos como también el acné. En cuanto a los efectos secundarios, vamos a ver las náuseas, los cambios en el sangrado van a ser irregulares, dolor de cabeza, riesgo de trombosis en personas predisponentes. Y en cuanto al hombre, no va a afectar precisamente a él, ya que no lo aplica directamente. Vamos a ver que puede influir emocionalmente en la pareja. Por otro lado, tenemos los de larga duración, que pueden ser el DIU o el implante subdérmico. Vamos a ver que tiene una eficacia muy alta, duran de 3 a 10 años, son reversibles y no regulan o necesitan este uso diario, esta atención como podría ser una pastilla de método hormonal, ¿no? Vamos a ver en la mujer molestias o dolor al colocarlos, sangrados irregulares, cólicos leves, y en cuanto al hombre no va a afectar directamente. Los métodos anticonceptivos, además de los que nombré, tenemos dos que vamos a nombrar más bien como anticoncepción. Anticoncepción de emergencia y anticoncepción definitiva. ¿Por qué? Porque en el caso de la anticoncepción de emergencia o la famosa píldora del día después, vamos a ver que esta va a evitar el embarazo tras la falta de relación con protección o falta de este método, que haya fallado o haya ocurrido algo durante la relación. No van a tener un problema con esta fertilidad a futuro, pero sí van a haber varios efectos secundarios. En principal, vemos la alteración de este ciclo menstrual, las náuseas, los vómitos, el retraso, y en cuanto al hombre, vamos a ver que no va a afectar directamente. En cuanto a la anticoncepción definitiva, es decir, lo conocido como ligadura de trompas o la vasectomía, vamos a ver que es muy eficaz, es permanente, es segura. En el caso de la mujer es irreversible totalmente. En el caso del hombre puede haber reversibilidad.
Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que los efectos secundarios en la mujer son dolor postoperatorio, posibles molestias, complicaciones quirúrgicas, como también el arrepentimiento. Y en cuanto al hombre, vamos a ver un dolor leve, inflamación o molestia postoperatoria también. Tenemos los cuidados prácticos de estos métodos, como lo son el seguir correctamente las instrucciones del método elegido, usar preservativo desde el inicio hasta el final de la relación sexual. Vamos a practicar lo que es el doble método anticonceptivo, esto de utilizar el método anticonceptivo y también preservativos, ya que vamos a recordar que va a ser uno de los únicos que va a prevenir la infección de transmisión sexual, ya sea cual sea, más el embarazo. Revisar también la fecha de caducidad de los mismos, que se conservan en lugares frescos y secos, como también utilizar lubricantes solubles en agua y no en vaselina o aceite. Vamos a asistir a controles médicos regularmente, en especial con los métodos hormonales como por ejemplo el DIU, y también sangrado, fiebre o dolor intenso o estos síntomas que son irregulares o persistentes, vamos a consultar ante un profesional. Así como también entender que la anticoncepción de emergencia debe ser sí o sí tomada lo antes posible en las 24 horas o máximo 72 horas según el tipo. En cuanto a estos métodos, vamos a ver que en nuestro país hay una obtención gratuita de los mismos. El acceso está garantizado por la ley, como algunas normas que son la ley 25.673, las leyes 23.660 y 23.661. Todos estos van a hablar del programa de salud sexual, la procreación responsable, que aseguran información y provisión gratuita de estos métodos. Van a establecer también esta cobertura obligatoria de los métodos en el sistema público, en las obras sociales o prepagas. Vamos a ver también la 26.130, que asegura esta concepción quirúrgica, que es la ligadura o la vasectomía. Y desde los 13 años también vamos a hablar de que estos jóvenes van a tener derecho a recibir estos métodos sin autorización de sus padres, como así también vamos a ver cómo los profesionales van a respetar esta confidencialidad. Y según el programa de salud sexual y reproductiva, van a distribuir estos métodos de manera gratuita. Algunos ejemplos son los preservativos, los métodos de larga duración, como por ejemplo el DIU o el implante subdérmico, así como también en otras oportunidades podemos ver que se habla de este método de anticoncepción definitiva. En cuanto a los derechos de los adolescentes, la ESI, los límites saludables, vamos a ver que hay un derecho a la información clara, completa sobre la salud sexual y reproductiva, como también está este derecho a la confidencialidad médica de la que ya habíamos hablado, a decidir sobre su propio cuerpo, como el derecho a acceder gratuitamente a estos métodos, la decisión que sea respetada sin presiones ni imposiciones, y cómo desde los 16 años el adolescente puede tomar estas decisiones según lo que está estipulado también en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Todo esto vamos a ver cómo influye en las leyes en nuestro país como algo regulado. La adolescencia es una etapa clave para la construcción de la identidad y el desarrollo socioemocional. Durante este periodo, los jóvenes establecen vínculos más complejos, tanto en la amistad como en el noviazgo, donde el consentimiento y los límites personales son fundamentales. Investigaciones en Uruguay y Argentina destacan la importancia de fomentar relaciones interpersonales saludables en el ámbito escolar. GELPI, en Uruguay, implementó talleres con 217 jóvenes sobre violencia en el noviazgo, utilizando dinámicas participativas como debates sobre casos reales, análisis de videos y dramatizaciones. Los estudiantes identificaban comportamientos violentos o de control, como la manipulación emocional o los mitos del amor romántico, aprendiendo a reconocer señales de violencia y establecer relaciones basadas en el respeto y la cooperación.
Estas estrategias fomentaron habilidades socioemocionales como empatía, comunicación asertiva y cooperación. De manera similar, Jean Feliges, en Entre Ríos, desarrollaron talleres centrados en la educación emocional y los vínculos saludables, fundamentados en la psicología positiva. Este enfoque busca potenciar fortalezas personales, autoestima y competencias socioemocionales más que corregir conductas problemáticas. Las estrategias incluyeron juegos de roles, debates guiados y ejercicios de resolución de conflictos, promoviendo la cooperación, la empatía y la valoración del aporte individual. Estas experiencias fortalecieron la autoestima y permitieron a los adolescentes comprender cómo construir relaciones equilibradas y respetuosas. La evidencia indica que la ESI debe ir más allá de la formación biológica, incorporando dimensiones emocionales, éticas y sociales. Por ejemplo, Barrios y Esquerda señalan que el consumo temprano de pornografía puede distorsionar la percepción del consentimiento y normalizar la violencia, mientras que Solís muestra que una ESI integral fomenta actitudes responsables y previene conductas de riesgo. La escuela se consolida entonces como el espacio más adecuado para abordar estos temas, ya que permite que los jóvenes reflexionen sobre sus vínculos en un entorno guiado por docentes y profesionales. Con actividades planificadas dentro de distintas materias, se pueden promover valores como respeto, empatía, igualdad y comunicación, ofreciendo un marco seguro donde los estudiantes cuestionen estereotipos y aprendan a construir relaciones basadas en la reciprocidad. Entonces, la educación cumple un rol esencial en la adolescencia, al prevenir la normalización de la violencia y fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales. Una ESI integral y participativa permite formar adolescentes más conscientes de sus vínculos, capaces de establecer relaciones sanas, respetuosas y equilibradas, contribuyendo así a su bienestar afectivo y emocional. Las desmitificaciones de la ESI. La ESI no solo habla de sexo, sino que también abarca distintos aspectos como lo social, lo biológico, lo psicológico, también los aspectos de afectividad de la sexualidad de la persona. Estos aspectos se van a ver reflejados todo el tiempo a lo largo de su vida. La ESI tampoco es ideología de género, sino que el género es una categoría de análisis de la sociedad para identificar las diferentes características del hombre y de la mujer. Así, entonces, no es una ideología impuesta, sino que se basa en los derechos humanos para la diversidad de género. La ESI también es considerada como adoctrinamiento. Y no, la ESI no adoctrina, sino que brinda los saberes y habilidades necesarias a los jóvenes para que tomen decisiones conscientes y con responsabilidad ante su sexualidad, sin imponer un modelo de vida. La ESI también es considerada como que influye ante la homosexualidad, y no, o que la promueve, pero en realidad no hace eso, sino que brinda los conocimientos necesarios para que sea respetada y que cada persona pueda vivir su sexualidad a su gusto, a su manera, por sus deseos. Obviamente sin que esto implique una promoción de orientación sexual. También es considerada la ESI como una clase de biología, pero en realidad no se trata de eso. Sí abarca partes de la biología como el cuerpo, como la reproducción biológica, pero no trata solo de todo de biología. Se centra más en la parte de integrar la afectividad, los derechos, los consentimientos, el cuidado del cuerpo de uno mismo, así como el de la otra persona. La ESI no enseña cómo masturbarse o se centra en eso, sino que le enseña al joven a hablar de sus sentimientos, a conocer su cuerpo, a manejar un poco sus emociones ante estos aspectos. También le enseña al cuidado de su cuerpo con conocimientos y a la sexualidad también con conocimientos que lo van a ayudar a protegerse de enfermedades ante la actividad sexual y ante embarazos no deseados.
¿Qué es identidad personal? La identidad personal es la idea o el concepto que tiene una persona sobre sí misma y que va cambiando con el tiempo. Esta se forma en base a cosas que nosotros nos decidimos, como nuestra familia, cultura, origen, etc., y de decisiones que sí tomamos. Esta está compuesta por dos dimensiones clave, la cual la primera es el cómo nos percibimos, que es el autoconocimiento, y el segundo en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ya sea con amigos, familia, escuela, etc. ¿Por qué decimos que es importante trabajar esto de identidad personal en las escuelas? Primero que nada, sabemos que la escuela es un espacio fundamental como lo es nuestra familia. Por ende, es importante que también enseñen lo que es la identidad personal, ya que puede ayudar tanto al niño como al adolescente a lograr conocerse, sentirse seguro y respetarse entre sí. ¿Cómo podemos cultivar esto de la identidad personal en el nivel secundario? Primero, teniendo en cuenta las edades de estos alumnos, que es entre 12 y 16 años aproximadamente, lo ideal o adecuado sería llevar a cabo lo que serían talleres, formar grupos y en que lo mismo realicen reflexiones por se ven a sí mismos, en cómo creen que lo ven los demás, en hablar sobre las emociones y la imagen personal y también analizar el rol que ellos mismos, cada uno cumple en ámbito familiar y en el grupo social. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es básicamente cómo cada persona se siente y reconoce con respecto a su género. Esta puede coincidir o no con el sexo ya asignado al nacer. También incluye percepción de su propio cuerpo, al cual puede cambiarlo o no mediante tratamientos médicos o quirúrgicos. Hay que tener en cuenta también que no es la misma orientación sexual, ya que orientación sexual es la atracción sentimental, emocional y sexual hacia otra persona. Algunas de las identidades de género: hombre o mujer cis, hombre o mujer trans, el bigénero, no binario, género fluido, agénero, intersexual, no conforme, entre otros. Continuando con esto, existe una ley, la cual es la Ley de Identidad de Género 26.743, donde básicamente se reconoce el derecho a cada persona a ser llamada y registrada según su identidad de género. También se permite lo que es el cambio de nombre y de género en DNI y documentos sin necesidad de cirugías o diagnósticos. Acá también se especifica que toda persona mayor de 18 años tiene la posibilidad de decidir sobre tratamientos hormonales o cirugías siempre y cuando tengan su consentimiento. Por último, también se habla sobre que siempre hay que respetar el nombre e identidad que la persona eligió en todos los ámbitos. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es básicamente el poder buscar, recibir, difundir información o ideas de todo tipo, ya sea de manera oral, escrita, impresa, artística, entre otras. Pero eso sí, esta se la debe de ejercer de una manera responsable y con respeto, sin discriminar o promover la violencia. Por último, ¿cómo podemos aplicar la libertad de expresión en las escuelas? Primero, hay que permitir que todos puedan expresar lo que piensan, enseñar a escuchar al otro, promover el respeto y el diálogo y garantizar que este sea un ambiente en donde nadie tenga miedo a hablar o expresarse.